El legado de los Trastámara, una dinastía que moldeó la historia ibérica. En el tapiz de la historia europea, la dinastía Trastámara fue un hilo dorado que se entretejió en los destinos de múltiples reinos durante un período relativamente breve. Sin embargo, el impacto que dejaron en la configuración de lo que hoy es España resultó profundo e indeleble. Sus humildes orígenes se remontan al reinado de Alfonso X de Castilla, un monarca de la Casa de Borgoña. La chispa que encendió la llama de la dinastía Trastámara fue un encuentro fortuito en Sevilla con Leonor de Guzmán, una joven y hermosa doncella que cautivó al rey. Pese a las obligaciones políticas que lo llevaron a desposar a su prima María de Portugal, la pasión de Alfonso por Leonor ardió con fuerza inquebrantable. Su relación prohibida dio como fruto 10 hijos, conocidos como los bastardos de Trastámara, entre los que destacaba Enrique, el mayor. La tensión entre la línea legítima y la ilegítima dividió la corte castellana. Enrique y sus hermanos recibieron generosas concesiones en tierras y títulos, lo que despertó el resentimiento de la nobleza tradicional. En el frágil equilibrio político que reinaba, la muerte de Alfonso X por la peste en 1350 fue un terremoto que alteró el panorama. Ascendió al trono Pedro I, un joven rey inexperto y de temperamento voluble. Acosado por deudas, rebeliones internas y devastación económica, su reinado estuvo marcado por la inestabilidad. Pedro confió en su madre y en su favorito, Albuquerque, para consolidar su autoridad. Inicialmente, Pedro intentó pacificar a sus hermanastros, pero la intriga y la conspiración se apoderaron de la corte. Los hijos de Leonor de Guzmán, encabezados por Enrique, formaron una alianza contra él. La detención de su madre por orden de Pedro en 1350 fue el catalizador de una guerra civil. La rebelión de los Trastámara, apoyada por Francia, se extendió por Castilla. Pedro, aislado y desesperado, fue asesinado en 1369, dejando el reino en manos de Enrique. El bastardo se convirtió en Enrique II, poniendo fin a la rama legítima de los Trastámara y dando paso a una nueva era en la historia peninsular. La dinastía Trastámara se había elevado desde las sombras hasta las más altas cumbres del poder. Gracias a la ambición, el ingenio político y el apoyo de la nobleza desleal, remodelaron el mapa de la península ibérica y establecieron una línea dinástica que perduraría durante siglos. Su legado sigue presente en las raíces mismas de la nación española, un testimonio del poder transformador de la historia. Enrique II, de la sombra al trono, un viaje turbulento. En un panorama político convulso, Enrique II maniobró hábilmente para consolidar su posición. Un matrimonio secreto con Juana Manuel de Villena, descendiente del linaje real, le otorgó una legitimidad que anhelaba. El padre de Juana, el difunto don Juan Manuel, autor de la erudita obra El Conde Lucanor, había sido un adversario acérrimo de Alfonso X, lo que hacía de esta unión una alianza potencialmente peligrosa para Pedro I, hermanastro de Enrique. En consecuencia, Pedro endureció el cautiverio de Leonor de Guzmán, la amante del difunto rey Alfonso y madre de Enrique. La tragedia se consumó en 1351, cuando Leonor fue ejecutada por orden de la celosa reina María de Portugal. Este acto despiadado empujó a Enrique al exilio en Portugal, pero pronto fue perdonado por Pedro. Sin embargo, el resentimiento latente estalló en un levantamiento en Asturias al año siguiente, marcando el inicio de una prolongada y amarga guerra civil. La Primera Guerra Civil Castellana, un conflicto complejo y sangriento, fue un duelo fratricida que dividió el reino. Pedro I, respaldado por Inglaterra y la burguesía, se enfrentó a Enrique, apoyado por Francia, Aragón y la alta nobleza del norte. Iniciales derrotas obligaron a Enrique a buscar refugio en Francia, donde forjó alianzas cruciales con el futuro Papa Luna, Pedro Martínez de Luna. El apoyo de Carlos V de Francia resultó decisivo para la causa de Enrique. Ofendido por el trato humillante dado a su prima Blanca de Borbón por Pedro I, el monarca francés envió las Compañías Blancas, mercenarios liderados por el legendario Bertrand du Guesclin. Mientras tanto, el círculo de aliados de Pedro se desintegraba. Su madre lo había abandonado, su tesorero había sido ejecutado y su valido, Juan Alfonso de Albuquerque, se había aliado con Enrique. En medio del creciente aislamiento, varias ciudades importantes proclamaron a Blanca de Borbón como reina legítima.
Enrique aprovechó este momento de debilidad para regresar a Castilla en 1366 con las compañías blancas. La retirada del príncipe negro, Eduardo de Woodstock, debido al impago de sus mercenarios, selló el destino de Pedro y, refugiado en Montiel con sus escasos leales, fue capturado y asesinado por Enrique en un duelo poco caballeroso. La cabeza del monarca derrotado fue expuesta como prueba de su muerte. Con la proclamación de Enrique II, la dinastía Trastámara se alzaba sobre las ruinas de la guerra. El rey y su esposa, Juana Manuel de Villena, continuaron la obra de fortalecimiento del poder real iniciada por Alfonso XI, sin menoscabar el papel de las cortes. Enrique II honró sus deudas con sus aliados franceses, ejemplificando su pragmatismo político. El turbulento viaje de Enrique II desde la sombra del bastardo hasta el trono de Castilla fue un testimonio de su astucia, determinación y el apoyo de poderosos aliados. La guerra civil que dejó a su paso marcó para siempre el destino de España, consolidando el poder de la monarquía y allanando el camino para una nueva era en la historia del reino. El legado de la dinastía Trastámara, de triunfos y conflictos. En el tumultuoso paisaje histórico de la península ibérica, los monarcas de la dinastía Trastámara dejaron una huella indeleble. Enrique II de Castilla, tras heredar un reino dividido, consolidó su poder y expandió su territorio, reivindicando el señorío de Vizcaya y sumando sus fuerzas a Francia en la Guerra de los 100 años. Su flota coronó sus avances en la batalla de La Rochelle, asestando un golpe decisivo a la armada inglesa. Bajo el reinado de Juan I de Castilla, el espíritu expansionista continuó. Los matrimonios estratégicos con Leonor de Aragón y Beatriz de Portugal sembraron las semillas de futuros conflictos y alianzas. En un audaz movimiento, Juan I y Beatriz reclamaron el trono portugués tras la muerte del rey Fernando I, enfrentándose a la resistencia de una facción que temía la fusión de sus reinos. El conflicto armado que siguió, culminó en la victoria de las fuerzas castellanas en la batalla de Aljubarrota. Pero el triunfo envolvió una ironía amarga. El vencedor no fue Juan I, sino Juan el Maestre de Avís, un bastardo que estableció una nueva dinastía en Portugal. El desastre en Portugal reavivó las aspiraciones de los descendientes de Pedro I de Castilla. Juan de Gante, el duque de Lancaster, reclamó sus derechos al trono a través de su matrimonio con Constanza de Castilla. La alianza entre Inglaterra y Portugal buscó reemplazar a los Trastámara con la Casa de Lancaster. En 1386, Juan de Gante desembarcó en Galicia, coronándose rey en Santiago de Compostela. Sin embargo, sus aspiraciones se desvanecieron ante la resistencia castellana. El Tratado de Bayona negoció el fin de sus pretensiones, uniendo las ramas sucesorias de Alfonso X a través del matrimonio de su hija, Catalina, con el heredero castellano Enrique. La estabilidad posterior fue breve. Juan I murió en 1390, dejando un consejo de regencia hasta que su hijo Enrique III alcanzara la mayoría de edad. Conocido como el Doliente, Enrique III fortaleció el poder real y reanudó las hostilidades con Granada. Su muerte prematura dejó a su hijo Juan II como un niño de 1 año. Mientras tanto, la corona de Aragón enfrentaba sus propios problemas. La bandosidad, conflictos entre familias nobles, asolaba el reino. A la muerte de Martini sin heredero en 1410, Fernando de Antequera, hermano de Enrique III, surgió como uno de los 6 candidatos al trono aragonés. Con el apoyo de poderosas familias valencianas, aragonesas y burguesas de Barcelona, Fernando de Antequera superó las expectativas y fue elegido rey de Aragón. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia de la península ibérica, uniendo los reinos de Castilla y Aragón bajo la dinastía Trastámara. La dinastía Trastámara dejó un legado complejo de triunfos y conflictos. Enrique II amplió el territorio y el prestigio de Castilla. Juan I forjó alianzas estratégicas y reivindicó el trono portugués, aunque sin éxito. La búsqueda de Juan de Gante de la corona castellana terminó en un compromiso. El Doliente fortaleció el poder real, mientras que la bandosidad ensombreció el reinado aragonés. Y así, la historia de los Trastámara continuó, una saga de batallas ganadas y perdidas, de alianzas forjadas y rotas, de un reino unificado y dividido. Su legado es un testimonio de la complejidad y las luchas de la península ibérica en una era de cambio y agitación. El tapiz de las dinastías, una historia de ambiciones, conflictos y legados.
En el pintoresco tapiz de la historia española, la rivalidad por el trono de Aragón tejió un hilo intrincado de ambiciones, intrigas y consecuencias duraderas. Entre los pretendientes, Luis de Anjou y Jaime de Urgel destacaron por su sólida posición. Sin embargo, la fortuna favoreció a Fernando de Antequera, un hombre hábil que contaba con el respaldo económico, el prestigio militar y el apoyo del ejército castellano. El compromiso de Caspe en 1412 selló el destino de la corona aragonesa, otorgándola a Fernando I de Aragón, un trastámara. Durante la minoría de Juan II de Castilla, su madre Catalina de Lancaster y su tío Fernando de Antequera gobernaron conjuntamente, enfrentando una época turbulenta marcada por las luchas entre facciones nobiliarias. La influencia de los infantes de Aragón, hijos de Fernando I, se extendió a Castilla, con Enrique de Aragón llegando a secuestrar al joven monarca. El reinado de Juan II se caracterizó por el debilitamiento del poder real, pese a los esfuerzos del condestable Álvaro de Luna por fortalecerlo. Tras casarse con María de Aragón y enviudar, Juan II contrajo nupcias con Isabel de Portugal, dando a luz a Alfonso de Castilla e Isabel. En Aragón, Alfonso V, hijo de Fernando I, sucedió a su padre en 1416. Inicialmente apoyó las ambiciones de sus hermanos en Castilla, pero tras firmar las treguas de Majano en 1430, centró su atención en el Mediterráneo. Consolidó sus dominios en Sicilia, Cerdeña y Córcega, y conquistó Nápoles en 1442, estableciendo allí su corte. Enrique IV de Castilla, conocido como el Impotente, enfrentó continuas luchas nobiliarias y un debilitamiento del poder real. Su peculiar matrimonio con Juana de Portugal, cuya legitimidad fue cuestionada, generó incertidumbre sobre la sucesión. Tras la muerte de Enrique, una guerra de sucesión enfrentó a los partidarios de Juana, apodada la Beltraneja, y los de Isabel, su hermanastra. En Aragón, Juan II se vio envuelto en conflictos, incluido un enfrentamiento con su hijo Carlos de Viana, a quien le negó el trono de Navarra. Este conflicto desembocó en una guerra civil en Navarra y la muerte de Carlos de Viana en 1461, posiblemente por tuberculosis o envenenamiento. La muerte de Carlos conmocionó a Barcelona y contribuyó al estallido de la Guerra Civil Catalana. La Guerra de Sucesión Castellana culminó con la victoria de Isabel I, quien se había casado con Fernando, heredero de Aragón. Su reinado, conocido como el de los Reyes Católicos, marcó un punto de inflexión en la historia peninsular y europea. Sin embargo, la sucesión de la dinastía Trastámara sufrió reveses con las muertes prematuras de Juan de Aragón y Castilla, Isabel de Aragón y Miguel de la Paz. Finalmente, la sucesión recayó en Juana de Castilla, apodada la Loca, quien se casó con Felipe de Habsburgo. Pese a los esfuerzos de Fernando el Católico por engendrar un heredero varón, el tapiz de las dinastías se tornó incierto, dejando un legado de disputas y acontecimientos que seguirían dando forma al destino de España en los siglos venideros. El poder de un recién nacido. Recordando la llegada al mundo del infante Juan de Aragón, su diminuto corazón latía con un ritmo que reverberaba a través del tiempo, sellando una nueva era para un reinado que se extendía por tierras vastas y mares desconocidos. Su nacimiento marcó el crepúsculo de una dinastía, los Trastámara, y el alba de una nueva, los Habsburgo, cuyas alas se desplegarían sobre reinos y territorios distantes. Como un hilo dorado entretejido en el tapiz de la historia, la herencia de Juan se extendió desde el corazón de Castilla hasta la vibrante costa aragonesa, abarcando tierras que un día serían Navarra y las vastas extensiones del Nuevo Mundo. Incluso en el lejano Mediterráneo, su influencia se haría sentir, dejando sus huellas en las costas de Italia. La llegada de este niño, un ser tan pequeño y frágil, fue un testimonio del poder transformador que yace dentro de un recién nacido. Su diminuta mano, aferrando el dedo de su padre, era un símbolo de la frágil pero inquebrantable fuerza que podía moldear el curso de una nación, un continente y, en última instancia, el mundo.